nosotros tenemos una manera de consagrar los niños a Dios. A ver si es San Marcos 10:13, y si no es 10:13, es 13:10. Si no es blanco, es negro. A ver si es San Marcos 10:13, cuando Jesús tiene una conexión directa con los niños. 10:13. Algunos presentaban sus niños a Jesús para que los tocara. Ustedes vean cómo aquí nos presenta la relación de Jesús con los niños. Algunos presentaban los niños a Jesús. ¿Para qué? Y los discípulos. No, ¿para qué? Otra vez. Algunos presentaban sus niños a Jesús para que los tocara. Para que los tocara. Siga. Y los discípulos reprendieron a esa gente. Y observen, discípulos. Verán los ateos. Eran los discípulos, los que creían en Jesús, los que seguían en Jesús. Reprendían a la gente, no traigan los niños a Jesús. Los reprendían. ¿Por qué? Porque los niños le estorbaban. Jesús tiene que atender a los adultos. ¿Para qué va a traer un niño si un niño no sabe lo que hace? Un adulto sí sabe. Es Jesús. Le da un abrazo, un beso y un mordisco en el pescuezo. Un adulto sí siente ese gozo, esa alegría. ¿Para qué le va a traer un niño? Está perdiendo el tiempo. Reprendían a los niños porque el niño no tiene uso de razón. El niño no se da cuenta que está saludando a Jesús. ¿Para qué se lo lleva? Es el mismo argumento que utilizan los protestantes para no bautizar al niño. El niño no tiene uso de razón. El niño no piensa. El niño... Bueno, pues por eso rechazaban que le llevaran los niños a Jesús, porque un niño no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Los adultos sí, por lógica. Pero la Biblia viene a mostrar teológicamente que aunque un niño no sepa, no tenga uso de razón, no conozca a Jesús, ese niño no se le debe impedir, no se le debe negar el acercarse a Jesús. En aquel tiempo se le acercaba a Jesús de una manera. Ya Jesús no está presente físicamente, corporalmente. Ahora, ¿cómo se le acerca un niño a Jesús? A través del bautismo. Y si ustedes ven, usted se queda un momentico ahí, padre, no me pierda esa, pero busca Gálatas 3:27. Entonces verá que Gálatas 3:27, verá cómo acercamos a Jesús, cómo acercamos los niños a Jesús. Porque un niño, ahorita, ¿cómo lo acercamos? En aquel tiempo Jesús estaba presente. Mire, Señor, aquí está este niño, tóquelo, bendícelo. Pero ahorita que Jesús no está presente, ¿qué hacemos? ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo nos acercamos a Jesús? ¿Cómo pertenecemos a Jesús? ¿Cómo nos hacemos uno a Jesús? Después de que Jesús ya no está físicamente, llamémoslo así. ¿Cómo hace para acercarnos a Jesús? Ponga cuidado. Todos ustedes fueron bautizados en Cristo y se revistieron de Cristo. Ya no hay diferencia entre quién es judío y quién es griego, entre quién es esclavo y quién es hombre libre. Y escuche, con el bautismo que logramos. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Uno solo en Cristo Jesús. ¿Por medio de él? Por medio del bautismo nos acercamos a Jesús. Nos hacemos uno solo con Jesús. Y los protestantes dicen, los niños no, porque no tienen uso de razón. Pues allá en aquel tiempo estos discípulos que representaban los protestantes, que también son discípulos de Cristo, pero que no aceptan que los niños se acerquen a Jesús, le impedía, vuelva otra vez a San Marcos, por favor, le impedían que los niños se acercaran a Jesús. Y ahora vamos a ver si Jesucristo le aplaudió y les dijo, muy bien, protestantes, así es, los niños no tienen uso de razón, no tienen que venir a mí. Vamos a ver qué dijo Jesús. Jesús al ver esto se enojó. ¿Qué hizo Jesús? Se enojó. Jesús está enojado con los protestantes. Y se enoja con el papá y se enoja con la mamá cuando no quiere que los niños se acerquen a él por medio del bautismo. Jesús está enojado con los pastores evangélicos
que no permiten que los niños se acerquen a Jesús. Jesús se enojó, repítalo. Jesús al ver esto se enojó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí. Repítamelo otra vez, Padre. Dejen que los niños vengan a mí. Protestantes que me están escuchando, escuchen el grito de Jesucristo. Oigan, no soy yo. Es Jesucristo, ese que usted dice que es el camino, la verdad y la vida. Y que ustedes le creen a ellos porque ustedes son evangélicos. Y que ustedes creen lo que dice el Evangelio y se apegan al Evangelio. Escuchen lo que dice el Evangelio en labios de Jesús, repítalo. Dejen que los niños vengan a mí. Dejen que los niños vengan a mí. ¿Por qué los impiden? ¿Por qué se lo impiden? Jesucristo le reclama a todos los protestantes. ¿Por qué le impiden que los niños vengan a mí? Es que no tienen uso de razón, dice Jesús. ¿A mí qué me importa? Déjenlos que vengan a mí. Por eso no querían que se lo llevara Jesús, porque no sabían lo que estaban haciendo. Los adultos sí. Y Jesús dice, no importa que un niño no tenga uso de razón. Déjenlos que vengan a mí. No se lo impidan. Por eso es que nosotros decimos que los protestantes no son evangélicos, porque el evangélico escucha la palabra de Jesús, el evangelio. ¿Qué dice el evangelio? Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Como ellos no le hacen caso al evangelio, ellos no son evangélicos, ellos son evangélicos. Y evangélico, yo padre, pero no es evangélico, es evangélico. Evangélico es el que le hace caso al evangelio y no lo cambia. Evangélico, el que no le hace caso al evangelio y lo cambia. Los protestantes no son evangélicos, porque el evangélico debe decir lo que dijo Jesús. Dejen que los niños vayan a Jesús, no se lo impidan, ese es evangélico. Pero los protestantes son evangélicos. Los niños no pueden ir a Jesús porque no tienen uso de razón. ¿Me puede mostrar un capítulo, un versículo donde diga los niños no pueden ir a Jesús porque no tienen uso de razón? ¿No pueden ser bautizados porque no tienen uso de razón? Reto a cualquier protestante de cualquier parte del mundo. Ustedes que son muy bíblicos, los reto. Tápenme la boca. Agarre la cita y póngala ahí. No me maldiga, no me insulte. No toque todo veneno, no. Tápenme la boca. ¿Sabe cómo me tapan la boca? Cuando usted ponga ahí en las redes sociales, porque esto lo está viendo el mundo entero, ponga en las redes sociales, el cura está diciendo mentira porque en el capítulo tal, versículo tal dice, no bauticen a los niños porque no tienen uso de razón. Póngalo, lo reto, tápenme la boca. Y ustedes van a ver, van a buscar a ver si me taparon la boca. Me maldicen, me dicen que soy hijo de Satanás porque no tienen cómo refutármelo. Y no es que conocen de Biblia y saben muchísimo, y no es que los que estamos equivocados somos nosotros. Pues que lo demuestren, demuéstrenlo, háganme quedar mal delante de la gente. Escriben pura basura y puro insulto. ¿Por qué no escriben las citas? Porque es que los protestantes saben que el católico no lee la Biblia. Ahora, cuando un católico sabe que en la Biblia no aparece que los niños no se pueden bautizar porque no tienen uso de razón, porque no saben lo que hace, que hay que bautizarlos después de 12 años. Cuando un católico sabe que eso no lo dice la Biblia, que eso es palabra de Satanás, cuando usted escucha a un protestante que diga, a un niño no se puede bautizar porque no tiene uso de razón, diga sin miedo, no titubee, con firmeza, palabra de Satanás. Dígaselo en la cara, porque eso no está en la Biblia. En la Biblia está, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Ahora, como el protestante no tiene el bautismo para los niños, la conciencia le remuerde. Y la conciencia le dice, ajá, y el niño se le muere sin bautizo. Entonces el protestante tiene una bella idea. Presentar al niño.
Presentar el niño. Al niño hay que presentarlo y buscan una confirmación bíblica. San Lucas capítulo 2, versículo 22, lo confirma con la Biblia. San Lucas 2, 22. Jesús fue presentado según la costumbre, según la costumbre del pueblo de Israel, según la ley, fue presentado al templo. Pues entonces, yo no tengo que bautizar al niño, yo tengo que presentarlo en el templo para tapar su conciencia, para poder aplacarle la conciencia al papá y a la mamá que dice, yo quiero que mi hijo tenga una relación con Dios, yo quiero que mi hijo pertenezca a Cristo, yo quiero que mi hijo esté conectado con Cristo. Ellos le dicen, vaya, preséntenlo al templo, porque San Lucas, aleluya, gloria al Señor, capítulo 2, versículo 22, dice que Jesús fue presentado en el templo y tenemos que presentar al niño en el templo. Oiga. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo a la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación de la madre, llevaron el niño a Jerusalén, ahí lo consagraron al Señor, tal como está escrito en la ley. Lo llevaron al templo y lo consagraron al Señor, tal como está escrito en la ley. Entonces en la Biblia está que tenemos que llevar al niño al templo, y a Jesús lo llevaron al templo. Debo decirle a los protestantes que me escuchan y a los católicos que eso era una ley de Moisés, era una ley del Antiguo Testamento, y ya eso no vale en el Nuevo Testamento, porque antes de que lo presentaran en el templo, versículo 8, antes de que lo presentaran en el templo, el mismo capítulo 2, versículo 8. En la región había pastores que vivían en el campo. El versículo 8 del capítulo 2. Entonces el 7. El 17. Entonces contaron lo que a los ángeles les habían dicho de ese niño, y todos se maravillaron de lo que decían los pastores. Ese es el capítulo 2, versículo 8. En la región había pastores. Ese es el capítulo 2, versículo 8. Lucas. De Lucas. Ajá, entonces vamos a ver, 2.5, ¿qué dice? A ver. ¿Ah? 1. El versículo 21. Ah, gracias, ya tenemos al secretario. Entonces en el versículo 21. Al octavo día. El versículo 21, gracias. Otra vez, repito al Padre. Al octavo día circuncidaron al niño según la ley. Según la ley, había que circuncidar, y después que lo circuncida, sigue. Y le pusieron, al octavo día circuncidaron al niño en la ley y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes que su madre quedara embarazada. Siga. Asimismo, cuando llegó el día en que de acuerdo a la ley de Moisés, debían cumplir el rito de purificación de la madre, y llevaron al niño a Jerusalén y ahí lo consagraron al Señor. Observen, si la Biblia dice en el 21 que según la ley lo circuncidaron, y en el 22 dice que según la ley lo presentaron, lo consagraron en el templo, ¿por qué los protestantes cumplen solamente la segunda parte? Van y lo presentan. ¿Por qué no cumplen la primera parte de la ley? Deben circuncidarlo. Porque ellos no lo hacen sino para taparle la conciencia a la mamá y al papá, que le dice, ya se lo consagramos a Jesús en el templo, como hizo Jesús, se lo presentamos al niño en el templo. Los protestantes tienen la presentación del niño en el templo. Pero la Biblia dice que la ley no solo mandaba la presentación, mandaba la circuncisión. El católico sabe que en el Nuevo Testamento eso ya no es válido para nosotros. Que para nosotros la manera de consagrar al niño a Dios está el santo bautismo. Y hay de aquel papá, aquella mamá,
que están acostumbrados también en la Iglesia Católica con la doctrina protestante de traer al niño a presentarlo en el templo mientras lo bautiza. ¿Y cuándo lo va a bautizar? Cuando venga el padrino que vive en Guatemala o en Guatepeor. ¿Y cuándo viene? Por ahí entre 20 años. ¿Entre 20 años? ¿Y por qué no lo bautiza antes? Ya lo presenté. Usted es un protestante dentro de la Iglesia Católica. Usted es un protestante. Dentro de la Iglesia Católica se entrega al niño, se consagra al niño a Jesús con el bautismo. Ahora, si usted está haciendo la diligencia para bautizarlo y usted lo quiere traer al templo y le dice, padre, aquí traigo el templo, yo quiero que haga una oración por mi niño y presente al Señor, está bien, pero no va a sustituir el bautismo. No es porque usted va a bautizar al niño entre 20 años. No, señor. Es que usted ya está para bautizar al niño, está recién nacido y está haciendo los papeles para bautizarlo, lo que sea. Bueno, maravilloso. Pero si no, no. Porque esto no sustituye el bautismo. Y esto lo hacen los protestantes para sustituir el bautismo. Y entonces ya no bautizan a los niños. Pero eso no es correcto. Bueno, ese